Y bueno, ¿cómo es el proceso educativo? ¿Cómo se da en tu experiencia? Bueno, el tema es la pregunta acerca de la relación entre la filosofía y la educación, primero. Y segundo, cómo yo llego a ser profesora de filosofía o docente que enseña filosofía a partir de un interés que se ha generado por el problema de la verdad. Así empiezo yo mi interés o mi inclinación filosófica. Yo me recuerdo que mi padre, que siempre me preguntaba qué quería estudiar, aunque él tenía la esperanza de que fuéramos estudiantes de matemática los hijos, porque me encantaba la matemática, y cuando yo le dije que quería estudiar filosofía, él se planteaba lo siguiente: ¿por qué mi hija quiere estudiar filosofía? Y de alguna manera era un cierto cuestionamiento. Así que un día me lo planteó la pregunta que por qué yo quería estudiar filosofía. Y yo le dije que quería estudiar filosofía porque yo lo que buscaba era la verdad. Y tenía esa pretensión. Entonces mi padre se quedó muy asombrado y me dice: ¿pero y vos crees que vas a encontrar la verdad con la filosofía? Y yo pienso que sí. En esa época yo era muy lectora de los diálogos de Platón. Entonces estaba como buscando eso. Así que por ese lado, la búsqueda filosófica tenía que ver con la verdad. Y en realidad empecé a estudiar filosofía con esa búsqueda, con esa pretensión. Y la pregunta de mi padre en realidad era una pregunta cuestionadora acerca de que estudiando filosofía no se podía enseñar y encontrar la verdad. De todos modos, a mí me enseñó mucho esta búsqueda de la verdad, sobre todo a relativizar el valor de lo que algunos consideraban que era verdadero y otros no. Bueno, este fue el origen de mi inquietud filosófica por mucho tiempo. Y en segundo año de la carrera de filosofía, yo me incorporé a la cátedra de Introducción a la Filosofía que en ese momento dictaba un profesor muy especial, que era Narciso Pousa, en la Universidad de La Plata. Y allí empecé a sentir el sabor que implicaba hablar de filosofía. ¿Con quién? Con mis alumnos. Hablar con los alumnos de filosofía fue un motivo fundamental para poder inclinarme a la pregunta acerca de qué significa enseñar filosofía y qué es la enseñanza de la filosofía. Así, siendo estudiante en segundo año, empecé a enseñar filosofía y a degustar esta relación que tenía con los alumnos sobre la base de un diálogo, fundamentalmente acerca de aquello que yo pensaba que podía ser la verdad en filosofía o las verdades sostenidas por distintos filósofos. Me encantó. Y sobre todo allí le encontré como un sabor distinto a estudiar filosofía, porque estudiar filosofía para buscar la verdad era una cosa, y enseñar filosofía para enseñar lo que otros consideraban que era la verdad que habían encontrado por la búsqueda filosófica era otra. Y ese fue un sabor que no me abandonó jamás. Y al contrario, fue un incentivo permanente para ir modificando lo que significaba la enseñanza de la filosofía en su momento. Fue encontrar motivos para ir modificando eso y planteando la enseñanza de la filosofía no solamente como un discurso teórico, sino la filosofía como una forma de vida. Es decir, lo que uno pensaba que en realidad lo que orientaba eran las prácticas que uno realizaba en la vida. La filosofía como práctica. ¿Sí? Y sobre todo la filosofía como enseñanza para la vida, obviamente. Me pareció muy importante. Y por eso para mí, entonces, la enseñanza de la filosofía y la educación siempre estuvieron relacionados. Y yo de algún modo busqué la respuesta a la pregunta de qué relación había entre la filosofía y la educación en los propios filósofos. Y así fui buscando en los filósofos este rescate de la educación como interés fundamental para la filosofía. En una época en que en la carrera de filosofía había un cierto
prejuicio, podríamos decir, respecto a aquellas personas que se interesaban por la educación. Es decir, porque la filosofía era el discurso teórico, el discurso reflexivo, el pretendido discurso crítico, etc. Entonces era como que había una superioridad de la filosofía en relación a la educación. Y buscando así las respuestas en los propios filósofos que yo iba viendo en aprendizaje, en la enseñanza misma de la filosofía, fue muy importante para mí, porque eso me demostró que en realidad la filosofía tenía todo que ver con la educación, porque la filosofía es comunicación, la filosofía es diálogo, la filosofía es relación con los otros. Muy importante. Viole, y cuando nombrás qué filósofos te marcaron para esta relación en la educación, Bueno, para mí fundamentalmente fue Sócrates. Sócrates y los sofistas, porque allí hay una cuestión también que plantea el diálogo que estableció históricamente en su momento y dada la situación histórica Sócrates con los sofistas. Este diálogo que era una permanente reflexión crítica y al mismo tiempo una discusión permanente con los sofistas. Fue muy importante. Y todos los temas de los que se ocupaba la filosofía, el tema de la verdad, el tema del conocimiento, el tema de los valores, fueron puestos en cuestión. Fueron puestos en cuestión por los sofistas y también fueron puestos, digamos, en discurso para dar una explicación de qué se trataba todo esto en la enseñanza de Sócrates, más allá de que él pretendía no enseñar nada. Muy importante esta actitud de Sócrates que lo diferenciaba claramente de los sofistas. Entonces, para mí Sócrates fue fundamental y muy importante. Y todo esto, que con el tiempo me llevó a leer de otra manera las respuestas, digamos, en los diálogos platónicos de lo que decía Sócrates, por ejemplo, la respuesta que daba un filósofo ya de la época contemporánea como Nietzsche, me llevó a comprender de otro modo la respuesta que planteaba Sócrates en relación a lo que decía Nietzsche, ¿no? Porque para Nietzsche, digamos, como Sócrates en la filosofía habría procedido a una especie de retroceso, es la cuestión de la verdad. Pero para mí no, porque en realidad Sócrates lo que enseñaba era cómo la filosofía tenía que ver con el propio discurso que elaboraba el sujeto que pretendía hacerse una pregunta acerca de la filosofía, sea la verdad, sea el bien, sean los valores en general, sean, digamos, el discurso, es decir, qué respuesta podía ofrecer esa persona que se preguntaba a sí mismo por un valor que era un valor filosófico. Muy importante. De tal forma que para mí Sócrates siempre fue lo permanente, lo que se fue transformando con el tiempo, pero siempre valorizando el discurso de Sócrates. Muy importante para mí. Yo nunca renuncié, digamos, a la valoración que tenía sobre este filósofo. Más allá de que me encantaba Nietzsche como profesor y como profesor de filosofía en su momento y como pensador crítico y como pensador de la sospecha respecto de la verdad, respecto de los valores, respecto de la cultura, más allá me pareció muy interesante, pero pensaba yo que él tenía una visión en relación al valor de la filosofía que estaba fuertemente influenciada para lo que él mismo había respondido como filósofo a la pregunta acerca de la verdad, acerca de los valores, acerca de la cultura, etc. Entonces, había que ubicar el discurso de cada filósofo en su contexto, en la época, en la situación histórica, es decir, en la cultura, en las influencias que había y además en las respuestas que el filósofo daría a esas preguntas que no aparecían vigentes en su discurso y que tenía que ver con los interlocutores de su situación histórica, de su época. Eso me pareció muy interesante. Pero Sócrates para mí fue muy importante, debo decirlo. Y en relación a Sócrates, a muchos que valoraron la enseñanza socrática y todo eso, como por ejemplo Jasper. Nosotros trabajamos algunos de los textos de Jasper sobre qué es la filosofía, por ejemplo, ¿no? Y daba cuenta, digamos, del origen
y del comienzo de la filosofía para distinguir entre lo que sería, digamos, esta actitud originaria de la filosofía que tiene que ver con el preguntarse, con el poder reflexionar, con un diálogo consigo mismo o con otro acerca de lo que es la verdad, lo que son los valores, etcétera. Fue muy importante poder también determinar que hay un origen que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta cuestión que podríamos decir es el diálogo que establece un sujeto consigo mismo y con un otro que está presente, la presencia del otro tan importante para poder establecer un diálogo. Porque la filosofía no es buscar solamente la verdad, no es buscar un discurso, sino poder establecer con el otro un diálogo. Esto es muy importante, la función del otro. Ahí Violeta toca esto que es re interesante, re importante. Esta relación con el otro. Y a veces se torna en esto en la educación, y hablando más propiamente dicho, lo que pasa dentro de un aula, en esta relación entre profesores y alumnos. ¿Cómo es? Toma tranquila mientras hago la pregunta. ¿Cómo es esto de volver a esta relación que Sócrates nos enseñaba con sus estudiantes? ¿Cómo es volver a estas relaciones simbióticas que dan entre alumno y profesor, que por ahí se ha perdido un poco con algunas cuestiones? Bueno, debo decir que lo que es la filosofía en sí misma, lo que es la filosofía, para los primeros filósofos, la filosofía dentro de los distintos filósofos que se dan en la historia de la filosofía, y lo que llegó a ser la filosofía a partir del siglo XIX, por ejemplo, y en el siglo XX, hay una distancia. Porque, digamos, más allá de la diferencia que se podía establecer, digamos, entre la filosofía como un discurso teórico, como una especulación, o como una contemplación, digamos, en los términos aristotélicos, también había una filosofía como vida, como forma de vida. Y eso se vio claramente cuando se produce la caída histórica, digamos, de la polis griega, y lo que surge es la cosmópolis, es decir, el universo. Es que desaparece lo que sería el anclaje social, político, cultural que era la polis, y la polis desaparece porque viene todo un proceso, digamos, de conquista, la época de Alejandro, etcétera, etcétera, y la filosofía se torna como una búsqueda de la razón ética que debe ser cultivada no solo como razón en sí misma especulativa, sino también como práctica de vida, digamos, con los que se llamaron los helénicos o la filosofía helénica, y que, bueno, estaban verdaderos sistemas éticos en ese momento, porque lo que se buscaba era una forma de vida que le permitiera al hombre insertarse en ese nuevo mundo que había aparecido, que no era el mundo de la polis, sino que era el mundo de la cosmópolis, ese es el universo. Y bueno, ahí tenemos los estoicos, ahí tenemos a los epicúreos, ahí tenemos a todos los que se llamaron filósofos helénicos que buscan la verdad, es decir, la posición del hombre en el mundo. Entonces la filosofía claramente se torna un estilo de vida, porque ellos formaban, digamos, grupos que adherían a los alumnos, digamos, a una práctica de vida. Así, digamos, tenemos los estoicos, los epicúreos, que fueron formando los cínicos, que fueron formando distintas escuelas, y donde se buscaba eso, se buscaba no solo el bien, no solo los valores, sino la condición ética del ser humano, su condición en el mundo del ser humano. Entonces era una práctica, y esa práctica era llevada a cabo en prácticas concretas que hacían los sujetos cotidianamente, y las llevaban, digamos, a cabo reflexivamente, reflexionar sobre la práctica y por qué yo realizo esta práctica, en relación a qué entiendo yo que es el mundo
a qué entiendo que es el ser humano, a qué entiendo que es la verdad, que son los valores. Esto fue muy importante. Entonces, digamos que esta cuestión de lo que es la filosofía como forma de vida también alcanza históricamente en la antigüedad, aunque ya muy avanzada la época antigua en la clasificación histórica de la filosofía, de estos filósofos, que fueron filósofos totalmente preocupados por la cuestión ética del ser humano, ¿no? Es importante. Hay algo muy, muy loco esto de cómo interactuar, cómo volver a preocuparse, que es volver a reflexionar también el lugar de esto, del profesor y el lugar del alumno. Claro, y ahí completo la respuesta que intento darte en relación a esto. Digamos que para estos filósofos la presencia del otro no era enseñar o transmitir un discurso filosófico, meramente teórico, sino establecer este diálogo a través del cual un otro planteaba una pregunta que tenía que ver con una forma de vida. ¿Cómo debo vivir yo mi vida en relación a cómo entiendo el mundo? Por eso está la parte teórica, es decir, cómo entiende un estoico el mundo y entonces en función de eso, cómo debe comportarse el ser humano. Entonces esta concepción que tenían los estoicos de la racionalidad del universo iba también en una búsqueda racional de una forma de vida que se sustentara en una conducta de tipo racional y cómo conservar, digamos, esta cuestión de la subjetividad positivamente cuando el ser humano quería comportarse o realizar acciones que iban contra la razón, como debía sujetarse a estos principios acerca de lo que era el mundo. Entonces esta relación entre la teoría, podríamos decir, y esta sujeción, podríamos decir, a la reflexión teórica de lo que es la filosofía se volvía central. ¿Por qué? Porque había que actuar en función de aquello que yo efectivamente pensaba. Entonces ese compromiso era actuar. Por eso el compromiso del profesor con el maestro con los alumnos era un compromiso de vida, un compromiso vital, además de ser un compromiso racional, obviamente, muy importante. Y eso se fue perdiendo porque después la filosofía terminó siendo una especulación que el profesor o el maestro enseñaba a los alumnos, más allá de lo que sería la práctica en sí como forma de vida de la filosofía. Y esto fue una discusión permanente. Digamos, ¿qué es la filosofía? ¿Un discurso racional, teórico, sujeto a la lógica, etcétera? ¿O un discurso que me orienta en las prácticas de la vida, donde yo efectivamente realizo esto que pienso o practico esto que pienso? Por eso hay filósofos que retomando el tema de la práctica se han vuelto como centrales, como es el caso de Foucault. Para Foucault el tema de la práctica es tan central que tampoco se puede hablar de discurso sin hablar de práctica discursiva. Es decir, que eso es una práctica también. Entonces hay que ver cómo yo hablo en función de qué es lo que pienso filosóficamente, qué significa hablar o dialogar o emitir un discurso o la relación con un otro cuando yo establezco un discurso. O yo impongo el discurso o yo promuevo el diálogo con el discurso. Eso también es muy importante. Podría estar. Cuando estaba hablando de la práctica, la enseñanza, o la experiencia que tengo como alumno tuyo, cuando estaba el proyecto de filosofía y teatro, te pregunto, bueno, yo lo entendí obviamente después, bueno, que me puedes explicar un poquito sobre eso y qué es lo que veías en el teatro como forma de educación y la filosofía, que bueno. Bueno, la propuesta de enseñar filosofía estableciendo una relación profunda, digamos, entre el pensar filosófico y la puesta en escena del teatro fue crucial para mí. Y eso fue una reforma
digamos, en lo que fue la enseñanza de la filosofía. Más allá, yo era una apasionada en la enseñanza de la filosofía y en la enseñanza también del diálogo, etcétera, etcétera. En realidad, en la época que yo estudié y en la época en que yo me inicié en la docencia, digamos que no se podía establecer mucha relación entre la filosofía, digamos, enseñanza y el arte. Y para mí era fundamental la enseñanza de la filosofía y la puesta en escena del teatro como forma estética me parecía importantísima. Y bueno, en eso fuimos pioneros, porque en esa época que se rechazaba todo lo que tuviera que ver con el arte, prácticamente porque iba en contra de la racionalidad. Y yo te voy a decir un ejemplo. Yo cuando era adolescente y en mi primera juventud y demás, tenía mucha importancia para mí la poesía y la literatura, y yo escribía. Y en una oportunidad se publicó un poema mío en La Nación. Y eso produjo un impacto, porque yo no manifestaba esto, porque poner esto de manifiesto era decir, yo estoy viviendo a una posición filosófica que no es racional. Entonces, bueno, esto no lo había puesto de manifiesto. Y yo recuerdo que salió en el suplemento de La Nación, que era muy importante desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista estético en su momento, porque por las noticias y los artículos que se publicaban en ese diario. Y yo voy al departamento de filosofía y el profesor Agolia era el jefe del departamento de filosofía. Y me ve entrar y me dice, dice, aquí vemos aparecer a la poeta, a la poetisa. Entonces yo me quedé muy inhibida. Y dice, ¿y usted qué relación va a establecer entre la poesía y la filosofía? Cuénteme un poquito. Bueno, eso fue determinante, porque en realidad eso me marcó, porque evidentemente para mí la filosofía tenía una relación muy estrecha y sobre todo con la literatura y la poesía, porque ahí se expresaban ideas que tenían que ver con el sujeto que estaba escribiendo, que era el novelista o el poeta, que a su vez volcaba su inquietud filosófica a través de respuestas que tenían esta virtud de tomar una forma, un discurso de tipo literario, de tipo poético, etc. Pero eso te da la pauta. Entonces, o usted se dedica a la filosofía o se dedica a la poesía. Este fue el tema. Y yo de algún modo me dediqué más a la filosofía, pero estableciendo o buscando la relación de la filosofía con el arte. De tal forma que cuando yo vengo a San Luis, me encuentro que soy profesora de una introducción a la filosofía en carreras que no son filosóficas, para decirlo de algún modo. En la carrera de Ciencias de la Educación, en la carrera de Psicología. Y bueno, yo me pregunto, ¿y entonces cómo hago para poder transmitir un discurso filosófico tal como yo lo siento, para que mis alumnos entiendan que la filosofía tiene que ver con la vida, con el diálogo, con la presencia del otro, con la forma en que uno puede establecer un contacto con el otro, que no es un contacto meramente social, es un contacto del otro en tanto ser humano. Entonces, como a mí me encantaba el teatro y yo iba mucho en esa época al teatro, que sobre todo que era la explosión del teatro como forma de expresión independiente, el teatro independiente en su momento, y viajaba mucho yo a Buenos Aires, y además era amiga de un señor que se ocupaba de vender libros, y que yo también me había inclinado de alguna manera a la venta de libros. Íbamos, le encantaba ir al teatro, íbamos al teatro. Ese señor tenía 72 años. Y yo me hice muy amiga de ese señor. Me hice muy amiga y establecíamos diálogo filosófico. Íbamos al teatro y después que íbamos al teatro, nos íbamos a tomar un café y hablábamos acerca de qué nos había producido la obra de teatro, qué pasaba con el teatro. Entonces, para mí el teatro era una forma de expresión, era el escenario de la filosofía por excelencia. Fue muy importante. De tal forma que yo dije, bueno, vamos a hacer eso, vamos a hacer esta experiencia.
Y bueno, hicimos esa experiencia y le hicimos, digamos, con obras de teatro que tenían que ver con la tragedia griega, porque nos preocupábamos por enseñar, digamos, la filosofía griega. Y en la filosofía, en el siglo V, que es el siglo que surge el gran teatro trágico griego, fue muy importante. Entonces había como un diálogo permanente, ¿no? Entre lo que sería la puesta en escena y las ideas encarnadas en determinados personajes y las ideas acerca de la libertad, acerca de la verdad, acerca de los valores, acerca de lo que era ser humano, todo esto. Y bueno, ahí empezamos a poner las obras de teatro clásicas de los trágicos griegos, pero también las versiones modernas de la tragedia griega. Algunas obras de teatro de Sartre, por ejemplo, o de Anouilh, donde lo que se ponía en escena eran problemas vinculados al tema de la verdad, pero también al tema de la influencia de la filosofía, que tenía que ver no solo como forma de vida, sino actitud frente a la muerte, y que se hacía, por ejemplo, en el caso de Antígona, cuando fallecía un ser querido, el hermano, y debían cumplirse con las reglas, las leyes que tenían que ver con lo establecido en la sociedad. Bueno, esto era muy importante. Entonces, ¿qué tenía que ver la libertad con las leyes? ¿Qué tenían que ver con las leyes de la sangre y las leyes de la sociedad y todo esto? Era una problemática muy rica todo esto. Así hicimos esa obra de teatro. Y en esa época, Alberto Lupi dirigía los talleres de teatro en la Universidad Nacional y hacía puestas teatrales magistrales, realmente estupendas. Y yo me asocié, digamos, de algún modo, a estas prácticas del teatro, de las puestas en escena que hacía Lupi. Y él empezamos a establecer un diálogo entre nosotros de tal forma que poder poner obras de teatro donde se planteara la cuestión de la libertad, por ejemplo, en el caso de Sartre, o la cuestión de la confrontación entre las leyes de la sangre y las leyes de la sociedad, etc. Y el tema de la libertad, sobre todo, era tan importante poder poner en escena a los personajes que realmente hacían de esos problemas unos problemas que tenían que ver con su vida. Y bueno, fue muy importante la influencia de Alberto Lupi y la puesta de teatro que iba haciendo, porque también confrontamos qué puestas en teatrales eran importantes para las ideas filosóficas que estábamos desarrollando. Por ejemplo, el tema de la libertad en la época de los griegos, o el tema de la libertad en la época de la Segunda Guerra Mundial, en la época del el nazismo vigente, digamos, que estaba ocupando, digamos, la conquista que hacía en ese momento Hitler de toda Europa, y la hacía desde el punto ideológico, desde el punto político, desde el punto social, desde el punto de vista cultural, todo, en todo sentido. Entonces ahí la filosofía tenía un papel muy importante, y tal como lo establecía Sartre, la filosofía era una elección. Es decir, una elección, es un ejercicio de la libertad, y ese ejercicio de la libertad iba unido a un ejercicio de la responsabilidad. Entonces, esas obras de teatro que tenían, digamos, una puesta en escena en la época clásica de un Sófocles, aparecía en la época contemporánea, en plena guerra mundial, en un momento fundamental como, digamos, una forma de elección fundamental en la vida de los seres humanos, una opción que tenía que ver con la libertad y la responsabilidad, como lo planteaba Sartre. Entonces, no es que nosotros abandonáramos la enseñanza de la filosofía por parte de los filósofos, al contrario, lo tomábamos pero al pie de la letra, y en el caso de Sartre ejemplarmente, porque Sartre, además de ser un gran filósofo, fue un gran escritor de obras teatrales y de novelas donde se jugaba en las ideas filosóficas en estilos de vida y formas de práctica.
muy importante. Entonces, enseñar filosofía era enseñar lo que decían los filósofos y lo que hacían los filósofos, o transmitían los filósofos a través de su productividad, que no era solamente libros de filosofía, sino también las otras obras de teatro, las novelas, etcétera. Y para mí fue una vía extraordinaria. Y que no solamente fue el teatro fundamentalmente porque nosotros inventamos también de algún modo un cierto método, una metodología, podríamos decir, ¿qué hacíamos con el teatro? Entonces, ¿qué buscábamos con el teatro? Que esta también fue una pregunta filosófica. ¿Y era legítimo establecer esa relación entre la filosofía y el teatro? Sí. ¿Por qué? Porque pensábamos que la filosofía era una forma de vida que estaba ejemplarmente, digamos, representada en las obras de teatro y que los personajes eran asumidos con esa responsabilidad, con libertad y responsabilidad. Entonces eso fue muy importante, poder plantearse la legitimidad de la relación entre la filosofía y el teatro. De tal forma que hicimos nuestros primeros videos. Y esos primeros videos que lo hacíamos, no teníamos recursos, no teníamos dinero, filmábamos algunas escenas teatrales y filmábamos lo que llamábamos el impacto emocional. Lo que buscábamos era un impacto emocional que a través de el diálogo se iba traduciendo en una especie de impacto racional, un impacto conceptual. Y ese impacto conceptual nos llevaba al filósofo. Y en el filósofo pensábamos. Entonces pensamos en el impacto emocional, el impacto, digamos, conceptual y lo que pensaba cada uno de los espectadores, que eran los alumnos, y después que fue creciendo, digamos, los espectadores también vinieron de otras carreras, de otras disciplinas y hasta de lo social también, de la comunidad, venían a ver las obras de teatro y qué hacíamos nosotros con el impacto y el diálogo pedagógico, un diálogo pedagógico. Y ahí encontramos una nueva relación de la filosofía y la educación, porque educar a través del teatro fue, te diré, un riesgo y una osadía total. Cuando llegamos al primer congreso que se hizo en el Teatro San Martín, donde se estableció la relación entre el teatro, el valor del teatro culturalmente y el valor de la relación del teatro y la educación, llevamos los videos y mostramos que hacíamos algunas escenas de la obra de teatro, escenas del diálogo del impacto emocional y del impacto conceptual y cómo establecíamos relación con los alumnos. Y la evaluación que se hacía después, porque había una producción por parte de los alumnos cuando veían la obra de teatro. No solo expresaban lo que experimentaban, sino que expresaban también lo que pensaban. Y eso fue muy importante. Y entre el público que había ido a escuchar lo que se decía acerca del valor del teatro y todo eso, porque fue un congreso donde había exposiciones muy importantes, había unas profesoras que eran discípulas de un profesor de filosofía que en esa época era, en la UBA era como el referente fundamental. Y digamos que ofrecían una actitud muy crítica y con respecto de nuestra actitud de establecer esta relación entre el teatro y la filosofía. Y en determinado momento lo dijeron, ¿qué pensaría el profesor? Que ahora no me acuerdo ni cómo se llama, pero ya me voy a acordar. Ya me voy a acordar cómo se llamaba. De que se está poniendo el discurso filosófico en una obra de teatro. Entonces nos criticaron violentamente. Y nosotros, además de llevar el video, llevamos una exposición donde fundamentamos la relación entre la filosofía y el teatro y fundamentamos también la relación entre la filosofía y la educación a través del arte. Fue muy importante. Es muy loco lo que cuenta
Violeta, y me agarro de algo que dijo hace no sé cuántos minutos, pero hace un ratito, de algo tan importante como te hablo de esto de la libertad y de buscar esa verdad, esa búsqueda de que alguien le dijo, ¿qué relación va a tener el arte y la filosofía? ¿Qué pensó esa Violeta cuando llegó a San Luis? Ah, bueno, cuando yo llegué a San Luis vine muy imbuida en mi discurso filosófico, digamos, teórico. Y lo importante para mí era la pasión que despertaba en mí dos cosas, la filosofía por un lado y la enseñanza por otro. Eso fue muy importante. Pero fue también importante el hecho de que yo viniera a San Luis y en esta universidad no existía la carrera de filosofía, de tal forma que mi discurso, de alguna manera, yo tenía la sensación de que iba a caer en el vacío. Pero yo encontré un auditorio para la enseñanza de la filosofía excepcional, que fueron mis alumnos. Y mis alumnos se interesaron de tal modo que me llevaron a mí a establecer esta relación entre el teatro y la filosofía. Tenía que ver con una búsqueda, y esa búsqueda era una pregunta, una interpelación. Y esa interpelación tenía que ver qué hacemos con la filosofía. ¿Qué hacemos con la filosofía? Y hacemos con la filosofía pensar y vivir la filosofía. Eso fue muy importante y decisivo. Entonces ahí yo encontré que había una resonancia de la filosofía que iba más allá de la cuestión académica, de los estudiantes de filosofía, lo que yo había enseñado cuando enseñaba antropología filosófica, que esa fue la última asignatura donde estuve, o introducción a la filosofía, que fue la primera donde yo realicé trabajos prácticos y demás. Entonces, que había una resonancia que tenía que ver con una demanda que era la pregunta, ¿qué hacemos con la filosofía y la vida? Y entonces yo pensé, bueno, lo ideal es poder establecer la filosofía como esta interpelación, como forma de vida y como inquietud por una respuesta donde estuviera involucrada mi propia condición de ser humano, de ser que vivo y que me pregunto y que tengo razón y que tengo sentimiento y que tengo deseos, entonces ponerlo en relación con los personajes de la obra teatral. Y ahí pudimos establecer esta relación. Fue muy importante. Y de alguna manera esta propuesta para mí tuvo que ver con mi inserción en una comunidad donde no se hacía filosofía académica. No se hacía de ninguna naturaleza en académica ni con forma de vida, pero yo la establecí porque lo que buscaba era que el discurso filosófico prendiera, digamos, con las personas que yo establecía algún tipo de relación. Y yo la hice con los alumnos de introducción a la filosofía en ese momento, que eran de la carrera de Ciencia de Educación, después fueron de los profesorados de enseñanza especial y con los profesores de educación inicial, y después fueron también los profesorados de biología y la licenciatura de biología. Entonces empecé a tener alumnos que venían con una mentalidad que tenía que ver con la ciencia y donde había un terreno virgen para trabajar, que era el conocimiento que se trabajaba en estos espacios. Eso fue muy importante, digamos, salir meramente de la cuestión de la enseñanza de la filosofía como introducción a la filosofía como interpelación acerca del conocimiento, es decir, la filosofía como epistemología, que también fue una ruptura que yo hice, por lo que se enseñaba académicamente como filosofía, muy ligada al discurso lógico, la epistemología ligada, digamos, a la teoría y sobre todo a la lógica. Y para mí el problema era el conocimiento científico por un lado, y las otras formas de conocimiento que no eran ciencia y que podía ser la filosofía por un lado en sí misma, podía ser el arte, y que promovían un conocimiento de otro tipo, que era el conocimiento científico. Y ahí vino toda una discusión acerca de la relación que se establecía entre la epistemología y la ciencia. Fue muy importante. Y ahí empecé a trabajar con los autores.
Y obviamente que fue muy importante tomar un discurso como el de Foucault para poder diferenciar entre lo que era el discurso filosófico como tal y el discurso filosófico, digamos, orientado a la preocupación por el conocimiento, y el conocimiento ligado a formas discursivas y sobre todo a actitudes que tenían que ver con un sujeto que se instalaba como sujeto de conocimiento o sujeto vinculado a la vida o a la acción. Fue importante. Ahí, Violeta, cuando te dice, no solamente entra en una comunidad universitaria, sino que también entra en una comunidad, en un estilo de vida como es el ser de San Luis. Mirábamos por afuera esto. ¿Cómo se encontró, por ejemplo, con un Antonio Esteban Agüero? Bueno, conocer la poesía de Agüero para mí fue fundamental, porque fue una poesía tan enriquecedora que me recordaba la época de mi pubertad y mi adolescencia cuando yo descubrí la poesía de Lorca, de García Lorca. Así de grandioso fue el impacto que me produjo. Fue muy importante. Y encontrar en este poeta tan manifiesta y tan puesta en escena, digamos, con palabras que tenían que ver con la poesía, con la belleza, con la naturaleza, con el ser humano, con las personas, encontrar, digamos, esta relación tan profunda con la poesía y la filosofía. Fue muy importante. Y me produjo un impacto emocional, digo, tan fuerte como el que había tenido yo en mi pubertad, en mi adolescencia, cuando había descubierto a García Lorca. Muy importante fue descubrir a Esteban Agüero. Y lo descubrí, digamos, en la estatura que podía tener para mí un Federico García Lorca, el poeta. Para mí fue el poeta. Es el poeta de San Luis. Le llega. Sí, eso es. Le emociona hablar de eso. Sí, por cierto. ¿Cuál es esa relación hoy, para decirle, de la filosofía y San Luis? ¿Qué fue lo que construyeron en la Violeta de hoy que puede decir, esta es la unión de la filosofía de San Luis acá de ellos? Digamos que es una pregunta demasiado amplia, porque hablar de la filosofía en San Luis implicaría hacer como una especie de raconto histórico, qué se ha hecho con la filosofía, qué se ha hecho con la filosofía en la enseñanza de la filosofía. Acá no hubo carrera de filosofía. Y yo recuerdo que Alberto Pesmuller, que fue un gran rector que tuvo la universidad, un rector extraordinario, me decía, ¿sabe lo que pasa? Que en San Luis no hay carrera de filosofía y tampoco hay carreras que tienen que ver con la literatura, no hay carreras que tienen que ver con la historia en la universidad, ¿no? No hay nada de todo esto, por eso es demasiado científica la universidad. Entonces siempre me decía que lo que yo estaba haciendo, y él era un entusiasta, porque yo en el momento que tuve que editar un curso de epistemología para los científicos que habían estudiado carreras científicas, que estaban en condiciones de rendir la tesis, y a nivel nacional había la exigencia de que tuvieran aprobado un curso de epistemología. Y bueno, por razones políticas vinculadas al proceso, a la dictadura y todo eso, y la devastación que hubo en ese momento, desde el punto de vista docente y desde el punto de vista filosófico también, y todo eso, se habían dejado estar y no tuvieron la oportunidad de rendir su tesis. Entonces Pumulero me propuso que yo dictara un curso de epistemología. Y él vino a ese curso de epistemología. Y tenía un interés tremendo por las humanidades, por la filosofía, por la epistemología. A tal extremo que cuando yo enseñé la propuesta filosófica de un premio Nobel en física-química, que era un premio Nobel de los años 70, Ilya Prigozhin,
que él lo había leído, se había enterado de todo esto, propone que se le entregue el doctorado honoris causa a Prigozhin en la Universidad de San Luis. Entonces me dijo, usted va a gestionar eso, va a gestionar que venga Prigozhin a recibir el doctorado honoris causa. A mí me pareció una idea extraordinaria, pero al mismo tiempo muy difícil de llevar adelante. Era un premio Nobel Ilya Prigozhin, nacido en Rusia, emigrado de Rusia por la Revolución Rusa, nacionalizado belga durante muchos años, premio Nobel de los años 70 en la especialidad termodinámica de los principios de reversible y todo eso. Decía, ¿cómo hacemos traer a un premio Nobel de San Luis que recibe el doctorado honoris causa a la Universidad de San Luis? Bueno, esto ocurría en los años 90, a empezar los años 90, 89, 90. Bueno, finalmente dice, porque yo conozco a alguien que dice que es el primo de Prigozhin. Y ese alguien era un profesor de la UBA en la Facultad de Medicina que decía que era primo de Prigozhin. Entonces, él, a través de Shuberov, que era el rector de la UBA en ese momento, estableció el contacto y a partir de allí se hizo el contacto con Prigozhin. Y Prigozhin aceptó venir a San Luis. Prigozhin, que es uno de los teóricos y investigadores y artífices, podríamos decir, de la teoría de la complejidad en el campo de la termodinámica. Vino a San Luis. Se le dio el doctorado honoris causa. Y yo dictaba lo que Prigozhin decía, que era el pensamiento, que era la ciencia, que era la termodinámica, de la complejidad, pensado en la perspectiva del paradigma de la complejidad y todo eso. Yo lo enseñaba. Y debió ser la única universidad del país donde se enseñaba eso. Y eso era entonces entusiasmo a Pushmul. De tal forma que él pensó también en crear un centro que tuviera este espíritu multidisciplinario en el que pensaba Prigozhin, desde la perspectiva de la complejidad. Y bueno, yo tuve que acompañarlo a Prigozhin cuando ya regresaba después de la conferencia que había dado, la participación que había tenido acá, el conocimiento que había tenido en mi equipo de cátedra en ese momento, eran todos muy chicos, lo tuve que acompañar al aeropuerto porque pues creo que tenía una actividad que tenía que ver con el cine o algo así, una cosa, una reunión de rectores. Bueno, y en ese momento pues, yo tuve una conversación yendo antes también porque había estado con el equipo y todo eso, con Prigozhin, y él me preguntaba cuáles eran mis intereses. Yo le dije la epistemología, el tema del conocimiento, y dice, me interesa mucho. Usted se va a venir a Bruselas. Y le conté que Pushmul tenía intenciones o tenía la voluntad de crear un centro multidisciplinario y para poder hacer investigaciones en la perspectiva de la complejidad. Entonces me dice, usted va a venir a Bruselas. Yo voy a venir 6 meses a Bruselas. Yo no puedo, profesor, decía yo, porque yo tenía a mis hijos que eran chicos en ese momento. Y yo, bueno, estaba acá en San Luis con mis hijos, yo separada y todo esto. Así que no. Y bueno, ¿y cuánto tiempo podría venir? Y yo a lo sumo podría ir 1 mes, a lo sumo 2 meses. Bueno, va a venir igual. Usted va a venir. Y así fue como yo terminé yendo a Bruselas para ver cómo eran los centros. Era el Solvay, el centro del Instituto Solvay, Internacional Solvay, donde Prigozhin dirigía 14 equipos de investigación de distintos campos disciplinarios, tanto científicos como también relativos a problemas que hacían en ese momento a la inquietud de Europa y fundamentalmente a la inquietud de Bruselas.
que era el tema del tránsito, el tema de la recolección de basura, el tema de la radicación de inmigrantes que seguían viniendo después del proceso revolucionario que se había producido en el entonces llamado Congo-Belga, y que Bélgica había asumido directamente como ciudadanos belgas. Bueno, y ahí fui. Y hice entrevistas a todos los investigadores que estaban en los equipos de investigación que se dedicaban a los problemas, eran equipos que se dedicaban al tema de la termodinámica, como Nicolís, por ejemplo, con quien Prigozhin hizo todos los desarrollos de la teoría de la complejidad, muy importante, y a otros que se ocupaban de cuestiones del desarrollo de, por ejemplo, de determinados tipos de insectos. Me acuerdo de una hormiguita que se llamaban Argentina. Y cómo se producía todo eso y por qué las variaciones se habían producido con la variación de estas especies, digamos, en nuevo ecosistema y todo esto. Eso es importante. Y bueno, y volví y hicimos el centro. Y así fue que se creó el Centro de Estudios Latinoamericanos Ilya Prigozhin, de quien Prigozhin fue el director responsable hasta su muerte. Muy importante. Y que por distintos problemas que hubo en la universidad y fue decayendo, Prigozhin siguió viniendo a San Luis, vino con un equipo de investigación que se ocupaba de procesos astronómicos en ese momento, termonuclear y todo esto, y también vino con un equipo que se ocupaba de problemas geológicos, ¿no? A hacer un seminario importante que fue biología y complejidad, muy importante, ¿sabes? Y donde realmente vino gente de todo el país y también de algunos países como Chile, de algunos países como Paraguay, como Bolivia, Perú, muy importante. Entonces, esto fue muy importante. Fue un cambio radical. Y por eso, ¿qué tuvo que ver mi llegada a San Luis con mis transformaciones en el orden de la filosofía? Muchísimo. Y eso tuvo que ver con mis alumnos y tuvo que ver con mis compañeros docentes, que eran científicos, eran pedagogos o eran psicólogos. Prácticamente no había gente de filosofía. Yo era la profesora de filosofía en ese momento. De tal forma que realizar las modificaciones que yo fui realizando, ahora me doy cuenta que realmente fue una tarea muy riesgosa y que yo me animé porque era muy audaz, sin ninguna duda. Antes que cerremos, que me ayudé a pensar y para transmitir a los alumnos del colegio, también a los docentes, esto que hablamos de la subjetividad, digamos, como te pregunté sobre inteligencia artificial, vos me explicaste, digamos, que aparezca el sujeto, un poco como que nos expliqué un poco qué pensás, Viola, y qué sugerís por ahí. Bueno, esta pregunta es muy importante por todo el surgimiento de una nueva tecnología fuertemente adherida a cuestiones, podríamos decir, entre comillas, objetivas, ¿no es cierto? Como puede ser el desarrollo del cerebro, el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo de la comunicación en función de la tecnología, la nueva tecnología de la comunicación, las nuevas formas de comunicación instalada por esta tecnología y por nuevas teorías a propósito de lo que sería el ser humano. Entonces, el tema es transmitido a la teoría de la complejidad, que ha tenido un éxito extraordinario. No es que sea ni buena ni mala, es decir, te brinda elementos para poder entender de otro modo al sujeto humano. Y lo que realmente habría que preguntarse es qué teoría de
la inteligencia, o la cuestión de la inteligencia artificial, pone en juego al sujeto como tal, al sujeto, digamos, al sujeto de la razón, al sujeto del deseo, al sujeto de las emociones, al sujeto racional, pero también al sujeto, digamos, en las pasiones, etc. Esto es muy importante porque si no queda como encubierta la función, digamos, que tiene un ser humano en tanto sujeto que es el sujeto que se va sujetando y se va configurando en función de las distintas influencias, leyes, normativas, valores que reciben por parte de la sociedad, por parte de la cultura. Entonces, ¿cómo se va configurando este ser humano históricamente en un sujeto de la cultura, en un sujeto de la ética, en un sujeto del arte, en un sujeto de la filosofía, en un sujeto de la ciencia? ¿Cómo se va configurando ese sujeto? Que yo creo que es fundamental para llegar a entenderse en esta sociedad que vivimos. Entender cómo se van configurando los sujetos que pertenecen a determinados campos de conocimiento o de prácticas vinculadas al conocimiento. Esto es muy importante. Entonces no es que sea buena ni mala la teoría de la, digamos, teorías que tienen que ver con la inteligencia artificial, sino teorías que ponen en juego el tema de la reflexión sobre lo que es ser sujeto. Y ser sujeto es ser sujeto sujetado por determinados dispositivos que tienen que ver con lo social, con lo cultural, con lo político, con lo económico, con lo científico, con todas las variedades de elementos que inciden en la configuración del sujeto y, digamos, aquellos elementos y aquellos deseos de libertad que tiene todo sujeto. Porque en todo sujeto se crea esto. A lo que yo estoy sujeto y me veo como obligado a responder y a cumplir en tanto sujeto sujetado y mis deseos de libertad. Porque el sujeto es libre. Entonces, ¿cómo viene todo esto? Y acá lo que se juega son cuestiones tan vinculadas, y esto es muy importante, a la inteligencia artificial, para poder saber cosas del sujeto que permiten manipular a los sujetos. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Porque cuando se usa, digamos, el conocimiento en función de una manipulación que se hace del sujeto y que cohíbe o limita las posibilidades de libertad del sujeto, eso es realmente que es algo que debe ser puesto en cuestión. Perdón, Violet, te corto, discúlpame. Por supuesto. Porque se me ocurre la pregunta de dónde enseñamos filosofía en este entramado actual, ¿no? Digamos, es un desafío, Estudiar filosofía en este momento, sobre todo teniendo en cuenta lo que es la subjetividad, las condiciones a través de las cuales el sujeto es sujetado, innecesariamente sujetado para poder vivir en sociedad, y al mismo tiempo las condiciones de la libertad del sujeto, poder ser de otro modo. Y ese poder de ser de otro modo también hace pensar que se le enseña al sujeto filosóficamente acerca de lo que es ser responsable, lo que es la libertad. Salirse de la manipulación que se hace de ciertos conocimientos que se brinda de lo que es el sujeto para poder manipularlo. Por eso digo, poder enseñarle al sujeto a pensar críticamente implica pensar esa condición que tiene el sujeto, la posibilidad de ser manipulado y las posibilidades de poder expresar su deseo de libertad y su responsabilidad de libertad para poder hacer un cambio. Y el cambio está ligado al conocimiento, el cambio está ligado a la reflexión filosófica y el cambio está ligado a la reflexión sobre las prácticas que son posibles para poder realizar esto. Son problemas que hacen a la filosofía de la época actual. Por eso digo, ¿qué le puedo enseñar a mis alumnos? Ojo, traten de evitar ser excesivamente manipulados. Eso es, no ser manipulados. Esa es
la responsabilidad y la obligación que tenemos. No ser manipulados, no ser manipulados en nombre de la libertad, no ser manipulados en nombre de la verdad, no ser manipulados en nombre de un discurso que se siente absoluto, no ser manipulados, poder pensar. Eso es, digamos, la responsabilidad que tenemos. Perfecto. Vos, Violeta, la verdad que agradecerte por recibirnos sobre todo y cerrar con esta preguntita. La espera en la Violeta de ahora, la Violeta que llegaba joven por primera vez a San Luis. ¿Qué le dice? Bueno, la Violeta que lleva ahora se mueve en un reino de absoluta incertidumbre frente a lo que estamos viviendo. Más allá de la búsqueda mía de la verdad, de la racionalidad, de forma de vida, los valores y demás. La incertidumbre. Y que esto tiene que ver con mi condición de ser humano. Y tiene que ver con lo que de alguna manera nos enseñó Prigozhin, la irreversibilidad del tiempo. Los tiempos que corremos son tiempos irreversibles. Por eso, si bien pensamos que hay cosas que se reproducen en relación a otras instancias que hemos vivido, vivimos un tiempo nuevo. Hay un tiempo nuevo. Y este tiempo es irreversible, no podemos volver atrás. Pero también ese tiempo irreversible lo que instala es la incertidumbre. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos con estos sujetos que nos gobiernan y que realmente también intentan manipularnos de alguna manera? Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer desde la filosofía para poder pensar de otro modo? Para mí la respuesta está en la filosofía. Y más allá de que está la respuesta en el conocimiento en general, en la ciencia, en la cultura y en todas partes. Pero pienso que una respuesta muy importante es el tema de la cultura. ¿Y qué pensamos? ¿Cómo se configura la cultura con el conocimiento múltiple que ha generado la humanidad en todos estos siglos? Que es la filosofía, que es la ciencia, que es el arte. Son todos los conocimientos que hay que evaluarlos y hay que valorarlos como corresponde. Entonces todo esto merece ser pensado filosóficamente hoy en día. Por eso uno de los últimos libros que yo escribí fue Filosofía, Arte y Educación, que es uno de los que está por allá arriba, si querés traerlo para mostrarlo, que está acostadito. Acá, en esta biblioteca. Ahí, ese. Ese es uno de los últimos que yo escribí, donde cuento la experiencia, porque no solo porque la considero valiosa, sino también porque pienso que es un legado. Es algo que puede volver a producirse con el mismo éxito que yo la realicé. Esto es muy importante. Y yo cuento cada experiencia de los proyectos que teníamos de la relación del teatro y la filosofía, cine y filosofía, y en su momento también otro discurso filosófico y la filosofía, en general la filosofía académica, la enseñanza, la relación de la filosofía con el arte, la filosofía con la educación, fundamentalmente. ¿Qué hicimos nosotros? Acá yo cuento qué hicimos nosotros, como legado, como experiencia, a su vez de una filosofía vivida como forma de vida, ¿no? Y además otros que también escribimos en coautoría con Nora Schitti y otros profesores universitarios, que es filosofía y universidad. Porque para mí la educación se ha jugado de una manera muy particular en la educación superior. Muy importante. Y crear la educación superior exige una actitud filosófica y una actitud epistemológica, además de cuestiones económicas, políticas, ideológicas y demás. Muy importante. En ese libro, no sé ahora, está por allá también, creo que es aquel, el que está a continuación. Filosofía Universidad, donde intervinieron, ¿no? Fíjate, bueno, intervinieron profesores de filosofía de todo el país.
de distintas universidades y que allí pusimos en juego qué significa la universidad en el siglo XXI. Y acá están todos los profesores. Después unos retratos. Ahí están. Están todos los profesores. Está Roberto Folari, algunos no conocidos. Sí, ahí están. Todos los profesores que participaron en ese trabajo. Porque a mí me preocupa mucho. Y me preocupa mucho, digamos, lo que sería la perspectiva filosófica que sostienen los cambios universitarios. Mucho me preocupa. Entonces estamos ante una actitud de transformación de la universidad que es como una nueva reforma. Y yo pienso una alta reforma. Otra reforma. Necesita hacer otra reforma. Entonces, por un lado, contar lo que yo hice. Y por el otro lado, hacer lugar a los nuevos discursos respecto de la reforma de la universidad. Me preocupa mucho. Eso. Y si son mis preocupaciones actuales. Eso es. Y Eso es. muy bien. Bueno, y bueno, para agregarle esa parte también, no solamente las preocupaciones ideológicas, sino esto de haber elegido San Luis como... Ah, pero por cierto, para mí fue un lugar de experiencias posibles y de experiencias realizables que se pudieron realizar. Antes no se pensaba que se pudiera hacer esta relación entre la filosofía y el teatro o el arte en general, el cine, la literatura, etcétera. Bueno, es posible y se puede hacer, se puede producir esto, porque uno encuentra con quién dialogar y gente que está dispuesta a establecer esta relación. Y es posible también poder pensar la relación de la filosofía con el conocimiento que vaya más allá de la lógica, que puede establecer relaciones multidisciplinarias, relaciones con la historia, relaciones con el arte, relaciones, digamos, con las ciencias, relaciones, digamos, vinculadas a las humanidades. En fin, es posible, se puede hacer. Por eso me interesa mucho. Y creo que es el derrotero que nos espera realizar. Porque si no hacemos esto, estamos perdidos. Y donde se notó que hacía falta esta mirada compleja de la realidad fue durante la pandemia. Porque la pandemia no es solamente un problema que afectaba la salud de la gente. Problemas sociales, problemas psicológicos, problemas personales, problemas laborales. Y si no lo enfocábamos desde ese punto de vista, no era posible pensar en una salida de todo esto. ¿Sabes que la gente piensa, qué es lo que podemos hacer cuando se termine la pandemia? Bueno, lo que podemos hacer es pensar distinto. Pensar en un cambio conceptual y en un cambio filosófico fundamental.